Bien, bueno, empecemos esta nueva clase de electrónica hablando de lo que es la conexión de pilas en serie y pilas en paralelo, ¿no? Bueno, las pilas, son las fuentes de energía, ¿no? Nosotros le conocemos como pilas, las que podemos comprar, ¿no? Que colocamos, por ejemplo, en un control remoto de televisión o no sé, en un juguete ya para algún niño electrónico. Entonces, esta clase de dispositivos, ¿no? Que sirven para energizar a aparatos eléctricos o electrónicos, nosotros le conocemos como pilas. Y estos dispositivos los podemos conectar ya sea en serie o en paralelo, ¿ya? Hay otra clase de fuentes de voltaje, porque a la larga las pilas lo que es fuentes de voltaje. Hay otras clases de fuentes de voltaje que son las que uno puede utilizar en otra clase de aplicaciones, ¿no? Que requieren tal vez un mayor voltaje, requieren tal vez una mayor capacidad de energía, ¿ya? O tener la posibilidad de entregar mayor potencia o cuestiones de ese estilo, ¿no? En este caso, lo que ahorita les voy a explicar aplica para cualquier tipo de fuente de energía, no solo para pilas, ¿ya? Sino para cualquier tipo de fuente de voltaje. Puede ser una fuente de voltaje de laboratorio, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, bien, entonces nosotros lo que aquí tenemos son fuentes de voltaje. Hablemos mejor así. Estos son fuentes de voltaje, ¿no? Fuentes de voltaje, una fuente de voltaje V1, una fuente de voltaje V2, una fuente de voltaje V3 y una fuente de voltaje V4, ¿ya? Y se pueden dar cuenta que ellas están conectadas en serie, ¿no? Están conectadas una después de otra, ¿ya? De esta forma, la corriente que circula a través de ellas es la misma, y eso se conoce como una conexión serie. Al igual que como cuando teníamos nosotros resistencias conectadas en serie, que las podíamos convertir a todas ellas en una sola resistencia. En este caso yo tengo varias fuentes, ¿ok? Tengo varias fuentes y lo que podría yo hacer aquí es convertir estas fuentes, todas estas fuentes, en una sola fuente, ¿ya? En una fuente equivalente, ¿no? Como se muestra aquí, esta que está acá, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos una conexión serie de fuentes de voltaje y yo tendría que ver qué pasa con estas fuentes, ¿no? Cuando quiero conseguir la equivalente. ¿Será que entre ellas se suman? ¿Será que entre ellas se restan? ¿Ya? O sea, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que yo tengo cuatro voltajes. 1.5 valen los cuatro voltajes, cada uno vale 1.5. Y al final tengo 3 voltios. Entonces, ¿cómo salieron estos 3 voltios? ¿Ya? Yo convertí las cuatro fuentes en una sola y que vale 3 voltios. Entonces vamos a ver ahorita cómo se podría pues encontrar una fuente de voltaje equivalente a partir de la conexión serie de varias fuentes de voltaje. Ya, eso es lo que vamos a ver básicamente ahorita. Bien, entonces nosotros lo que tenemos aquí pues son estas cuatro fuentes ya en este circuito y lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente. Para poder saber si cuando yo saco una fuente equivalente, debo sumar o restar las fuentes individuales, hay que verlo de esta manera. Tenemos que tener el gráfico, el circuito, el esquemático, e ir viendo cómo se comportan las polaridades, ¿ya? Entonces, fijémonos, por ejemplo, qué pasa con B1 y B2 aquí, estas dos fuentes de voltaje. B1 y B2 están conectadas en serie, eso ya lo sabemos. Y quiero que vean cómo el voltaje, la polaridad positiva del voltaje B2 se encuentra con la polaridad negativa del voltaje B1. Cuando eso sucede, cuando ustedes ven que eso sucede, que aquí yo tengo más, por ejemplo, B2, y este positivo se encuentra con el menos B1, resulta que entre B1 y B2 hay una suma, se suman estos dos voltajes. Ya B1 y B2 se tienen que sumar. Yo continúo aquí por este camino y me encuentro con que B2, la polaridad negativa del B2 se encuentra con la polaridad positiva del B3. Eso quiere decir que B2 y B3 se están sumando, ¿ya?
Y finalmente, B3 tiene su polaridad negativa aquí abajo y esa polaridad negativa se encuentra con una polaridad negativa, un polo negativo del B4. Como son signos iguales, entonces ahí se dice que se restan entre ellos. ¿Ok? Menos B3 aquí y acá tenemos el menos B4 de B4. Entonces se van a restar. Va a ser B3 menos B4. ¿Ya? Entonces, yo podría ya hacer una sola ecuación, plantear una sola ecuación para lo que ahorita les acabo de mencionar. Voy a plantear esa ecuación por acá. Ya, por acá la voy a plantear. Entonces, el voltaje total, el voltaje equivalente, el voltaje total, que es este que está aquí, va a ser igual, de acuerdo a lo que yo les he dicho, que tengo aquí. Tengo un menos y acá tengo un más. Son signos opuestos. Entonces, B1 y B2 se suman. B1 más B2. Luego, el B2 y el B3. ¿Qué pasa con el B2 y el B3? Tengo un signo negativo del B2 que se encuentra con un signo positivo del B3. Por lo tanto, el B2 y el B3 se están restando. Aquí tengo que colocar menos B3. Y finalmente, el B3 con el B4, puedo ver que los signos negativo y negativo se encuentran. Signos iguales se encuentran. Por lo tanto, el B4, perdón, a ver, el B2 y el B3 se están sumando, perdón, ya porque son signos opuestos. Ya, y el B3 y el B4, que son signos iguales, se están restando. B3 y B4 se restan entre ellos. ¿Ya? Entonces, la ecuación que me va a permitir calcular el BT va a ser esta de aquí. ¿Cuánto me va a dar el BT? BT sería igual B1 que vale 1.5 voltios más B2 que vale 1.5 voltios más B3 que vale 1.5 voltios y menos B4 que vale 1.5 voltios. Entonces aquí se van este con este y me queda que BT es igual a 3 voltios. Eso es lo que da, ¿no? Justamente lo que aquí está pues indicándose, ¿no? En la diapositiva. ¿Ya? Bien, eso sería, ¿no? Ese sería el procedimiento para encontrar el voltaje equivalente de la conexión serie de varias fuentes de voltaje. Ahora, fíjense, esta ecuación de aquí abajo es la misma que está acá arriba, ¿no? Pero está escrita de otra manera. Ya, aquí han puesto, empiezan con el B3, el B2, el B1. Todos ellos son positivos, es verdad. Y el único que es negativo es el B4 porque se encuentran polaridades de signo idéntico, ¿no? En el esquemático, en el esquema del, del circuito, ¿ya? Y a la larga le da lo mismo también, ¿no? 3 voltios. Entonces yo pudiera decir, aquí yo puedo decir que en la conexión serie de fuentes, todas las fuentes se suman, ¿no? Pero cuando tenemos dos fuentes que se encuentran con polaridades idénticas en el esquema, entonces a una de esas fuentes hay que colocarle el signo negativo, ¿no? Para que salga correctamente, ¿ya? El cálculo. Ustedes para definir el signo deberían seguir un sentido, ¿no? Eso es muy importante y tal vez no lo estoy mencionando. Voy a borrar esto, ¿ya? Estas ecuaciones, estas ecuaciones están planteadas como que yo hubiera, perdón, como que yo hubiera decidido seguir este sentido, ¿ya? Este sentido. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, me va saliendo el positivo B1, luego positivo B2, luego positivo B3 y finalmente negativo B4, ¿no? ¿Ya? Como plantear la ley de voltaje de Kirchhoff, más o menos. Y eso sería igual a un voltaje total, ¿ya? Más o menos es como plantear la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ok? Si la ley de voltaje de Kirchhoff, yo debería coger esto de aquí, pasarlo a la izquierda e igualarlo a cero, ¿no? Aquí yo estoy directamente diciendo que me voy encontrando con polaridades como un procedimiento mecánico, ¿no? Me encuentro con polaridad positiva del B1, polaridad positiva del B2, polaridad positiva del B3 y polaridad negativa del B4. Y digo que eso de ahí es el voltaje total, ¿no? O puedo hacer el análisis como inicialmente lo hice, voy viendo cuáles son signos distintos y voy colocando positivo, positivo, y voy viendo cuáles son signos negativos, voy colocando el negativo acá, ya por ejemplo, lo que me quedó aquí al final, ¿ya? Bien, así es entonces como se hace
la suma de voltajes, ¿no? Pueden ustedes tener muchos voltajes más aquí, muchísimos voltajes más, y habría que, la ecuación pues se va a extender, ¿no? ¿Ok? Aplica para n fuentes de voltaje esta ecuación, ¿ya? Bien, continuemos. Ya, la conexión de pilas en paralelo. Bien, nosotros, a las pilas o a las fuentes de voltaje también las podemos conectar en paralelo. Ya, el objetivo de hacer, me estaba olvidando, el objetivo de hacer conexión serie de fuentes de voltaje es aumentar el voltaje, ¿no? A veces yo no quiero tener, qué sé yo, 1.5 voltios para un circuito, sino que quiero tener más voltaje, ¿no? Digamos un circuito que se alimenta con 6 voltios y yo tengo varias fuentes de 1.5 voltios o varias pilas de 1.5 voltios. Entonces, para hacer crecer el voltaje, ya, yo podría entonces utilizar, podría conectar en serie, podría conectar yo en serie varias pilas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una de 1.5 voltios, podría conectar otra aquí, otra acá y otra acá, ¿no? Ahí tengo. Entonces, cada una vale 1.5 voltios y cada una de ellas se está sumando, ¿no? Porque las polaridades son opuestas. Las polaridades son opuestas, más, menos, y este menos aquí se encuentra con el más de de la fuente de aquí abajo, el menos de la segunda fuente se encuentra con el más de la tercera fuente. Entonces, eso quiere decir que ellas se están sumando entre ellas, ¿no? Al total, al final, perdón, yo lo que voy a tener aquí son 6 voltios de voltaje. Y esos 6 voltios me pueden servir para alimentar un circuito que se alimenta él con 6 voltios, ¿no? Un circuito eléctrico. Entonces aquí yo puedo tener un circuito que requiere 6 voltios para alimentarse, ¿ya? Esa es la razón por la que ustedes a veces en los juguetes encuentran que tienen varias pilas conectadas, ¿no? No solo una, sino varias, porque las pilas vienen de 1.5 voltios, entonces el juguete trabaja con más voltaje, con 6 voltios, por ejemplo. Perdón, entonces les decía que el juguete trabaja con 6 voltios, el circuito del juguete. Por lo tanto, yo tengo que conectar 4 pilas en serie para obtener los 6 voltios y poder alimentar a ese juguete, ¿no? A ese circuito eléctrico del juguete. ¿Ya? Bien, esa es la aplicación, ¿no? Sería la aplicación de conectar en serie las baterías, sería aumentar el voltaje. Ahora, en la conexión de pilas en paralelo, nuestro objetivo no es aumentar el voltaje, sino aumentar la capacidad energética, ¿no? Del sistema. Esto es un banco de baterías. Recuerden que cuando nosotros conectamos elementos en paralelo se le conoce como banco. Entonces, esto de aquí es un banco de baterías, ¿ya? Tenemos 4 en este dibujo, en este gráfico tenemos 4 baterías conectadas en paralelo, ¿ya? El voltaje, recuerden que en la conexión paralelo se mantiene, es el mismo. Entonces, yo aquí, entre los terminales, el terminal positivo y el negativo de la conexión paralelo, voy a tener ¿cuántos voltios? 1.5 voltios, ¿ya? El mismo voltaje de cada fuente individual, ¿ya? 1.5 voltios. El voltaje no crece. Lo que sí va a aumentar es la capacidad energética de este sistema, ¿ya? O sea, digamos que estas baterías antes dura una sola de ellas, para cierta aplicación me dura 30 minutos. Si yo pongo 4, ¿no? Teóricamente debería durar 4 veces más, ¿no? Para esa misma aplicación. O sea, serían 2 horas, ¿no? Entonces, por eso a veces nosotros podríamos emplear conexiones en paralelo simplemente para aumentar la capacidad energética de ese sistema, ¿ya? De, de que proporciona energía eléctrica a algún circuito eléctrico, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí reemplazan las 4 resistencias por una sola fuente, ¿no? Y hay algo aquí que me llama la atención y es muy importante. Este símbolo de aquí es el símbolo que se suele usar para baterías, ¿no? Las baterías
suelen tener celdas, ¿no? O sea, suelen tener, como quien dice, varias, eh, interiormente, varias, ¿cómo le podríamos llamar? Mecanismos, ¿sí o no? Varios mecanismos que proporcionan energía eléctrica y que están conectados entre ellos, ¿no? Eh, Cada uno de estos mecanismos, llamémosle celdas, puede proporcionar un voltaje, ¿ok? Cada uno. Las baterías pueden tener varias celdas. Entonces, en conclusión, son un conjunto de celdas que proporcionan un voltaje, ¿ya? Las pilas, pues, eh, vendrían a ser como una especie de una sola celda, ¿ya? Que proporciona voltaje. Entonces, el símbolo es como más pequeñito, ¿no? El símbolo de una pila, mientras que el de una batería es más grande, tratando de representar de que son varias que están ahí adentro, ¿ya? Y las baterías por lo general tienen la capacidad de proporcionar más energía, ¿ya? Una capacidad, una densidad energética se llama eso, mayor, ¿no? Que la que tiene una pila sencilla, ¿ok? Bien, entonces aquí fíjense cómo las cuatro pilas están siendo convertidas en una fuente de voltaje que ya es una batería como tal, ¿no? Que tiene el mismo voltaje, pero que tiene una capacidad energética, una autonomía superior, ¿no? Puede entregar mayor cantidad de energía en el tiempo, ¿ya? Eh, bien, ok. Ok, vamos ahora a hablar de los elementos activos de un circuito eléctrico, ¿ya? Los elementos activos son estos elementos que son capaces de proporcionar energía eléctrica, ¿ya? Hay otra definición de los elementos activos y es que son elementos, o sea, no solo capaces de proporcionar energía eléctrica, ¿ya? Si ya cumple con eso, se dice que es un elemento activo. Pero puede haber un elemento activo que tal vez es capaz de proporcionar energía eléctrica, pero para hacerlo necesita energía eléctrica, o sea, necesita alimentarse, requiere que conectarlo a una fuente de energía, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podríamos tener un, un chip, ¿no? Un circuito integrado, ¿ya? Un circuito integrado, y este circuito integrado es capaz de entregar energía a otro circuito, ¿no? Entonces, el circuito integrado como tal no tiene las características inherentes para proporcionar energía, ¿no? Como por ejemplo lo tendría una pila, ¿ya? Una pila que uno compra en un supermercado. El chip como tal, usted sin conectarle una fuente de alimentación previamente, ese chip no va a poder alimentar a otro circuito, ¿ya? A ese chip también se lo conoce como, si, como un elemento activo, sin embargo, ¿ya? Entonces, dos definiciones para lo que es un elemento activo. Eh, lo que es una fuente de energía, una pila, por ejemplo, ¿ya? Es un elemento activo porque puede proporcionar energía. Y otro tipo de elemento activo es un circuito integrado, un chip, ¿ya? Un chip, ¿ok? No sé, tal vez ustedes se han visto, ¿no? Es típico, ¿no? Que cuando uno abre un aparato eléctrico o electrónico, digamos, a uno abre una computadora, están los chips ahí colocados en la tarjeta de la computadora, la tarjeta electrónica. Esos aparatitos son elementos activos, ¿no? Generalmente. Bien, entonces nosotros vamos a enfocarnos ahorita en hablar de lo que son los elementos activos, pero las fuentes, ¿ok? Lo que nosotros conocemos como fuentes, o sea, dispositivos que son capaces de proporcionar energía eléctrica, ¿ya? Entonces, tenemos fuentes independientes y fuentes dependientes, ¿ya? Las fuentes independientes que están indicadas aquí arriba son fuentes o son elementos capaces de proporcionar energía, ¿ya? Y lo pueden hacer siempre, sin depender de alguna condición que puede suceder cuando yo la conecto a la fuente, a un circuito, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo una fuente, una batería, ¿ya? Y esa batería tiene 1,5 voltios, ¿ya? Entonces, si yo aquí la conecto a un circuito eléctrico, aquí yo tengo mi circuito eléctrico, la conecto a esa batería, al circuito eléctrico, la fuente
va a seguir teniendo los 1.5 voltios. No depende este voltaje aquí, el 1.5 voltios, de las condiciones del circuito. Ese voltaje se va a mantener. Por ejemplo, la pila esta de voltaje, la que yo uso en un control remoto, cuando yo la conecto al control remoto va a tener los 1.5 voltios, ¿ya? Si la desconecto de mi control remoto de mi televisor y la llevo a un juguete electrónico, la pila sigue teniendo los 1.5 voltios, a pesar de que la conecté a otro circuito eléctrico, ¿no? Entonces, eso es una fuente independiente, ¿no? Que no depende de las condiciones del circuito eléctrico. Las fuentes independientes aquí están simbolizadas, fíjense. Puede ser con este símbolo de aquí, esto representa una fuente de voltaje. ¿Cómo nos damos cuenta que es una fuente de voltaje? Y esto es de corriente continua. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque hay polaridad, ¿no? El voltaje, recuerden que presenta polaridad. Entonces, si ustedes ven un más y un menos en un símbolo como este, van a saber que eso es una fuente de voltaje, ¿ya? Acá hay otro símbolo para fuente de voltaje. Es lo mismo, estas dos cosas son la misma cosa, ya son fuentes de voltaje. De estas que me quedan, piensen, ¿cuál de estas de aquí es una fuente de voltaje? De estas tres que me quedan. Les doy unos segundos, por favor. Bien, de estas tres últimas fuentes que me quedan, la fuente de voltaje es esta que está aquí. ¿Por qué? Porque presenta polaridad. Miren cómo tiene el más y el menos. ¿Ok? Esto es una fuente de voltaje. Y esta fuente de voltaje es una fuente de voltaje de corriente alterna. ¿Ya? Es una fuente de voltaje de corriente alterna por el simbolito este que es como una onda que tiene aquí colocada, ¿ya? Voltaje de corriente alterna no vamos nosotros a analizar en esta asignatura, ¿no? Pero es un voltaje que se utiliza muchísimo. Es el voltaje que ustedes disponen en los tomacorrientes, por ejemplo, ¿ya? Los tomacorrientes está el voltaje de corriente alterna y por lo tanto se emplea bastantísimo, ¿no? En las casas siempre es el voltaje de corriente alterna el que alimenta nuestros aparatos, ¿ya? Ya, nosotros estamos estudiando corriente continua que se representan los voltajes con estos símbolos que están acá. Estos símbolos que están aquí, en donde vemos una flecha, eh, son fuentes de corriente. Cada vez que ustedes vean una flecha, esto es una fuente de corriente, una fuente independiente en este caso de corriente. Ya el circulito del símbolo representa una fuente independiente y es de corriente porque tiene en este caso una flecha, ¿no? Acá, en cambio, en la de voltaje hay un círculo también, pero es es una fuente de voltaje, ¿ya? Es una fuente independiente de voltaje porque podemos ver el círculo y podemos ver la polaridad más y menos, ¿ya? Este símbolo acá es de una fuente de corriente alterna y ustedes ven el simbolito, la onda que representa la corriente alterna. Bien, las fuentes dependientes, en cambio, son fuentes que sí dependen de las condiciones del circuito eléctrico, ¿ya? Son representadas por rombos, como ustedes pueden ver aquí, son rombos los que tenemos. Asimismo, aquí tenemos una fuente dependiente de corriente, una fuente dependiente de corriente, también acá, fuente dependiente de voltaje y fuente dependiente de voltaje, ¿no? Porque en estas últimas yo puedo ver que tengo las polaridades positivas y negativas, ¿ya? Ahora, algo muy importante, las fuentes dependientes, como su nombre lo dice, dependen de las condiciones del circuito eléctrico. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo, por ejemplo, voy aquí a dibujar una fuente dependiente, ahí tengo una fuente dependiente, ¿ya? Y esta fuente dependiente pues va conectada a un circuito eléctrico, ¿no? Aquí está mi circuito eléctrico. Ahí está mi circuito eléctrico, una caja negra. Puede ser un circuito pequeño, puede ser un circuito bastante complejo. Es un circuito eléctrico a la larga, ¿ya? Aquí adentro existen elementos, hay voltajes, hay corrientes, ¿ya? Y siempre la fuente dependiente.
va a tener una cantidad, ¿ya? Que como quien dice la controla o es dependiente de esa cantidad más bien, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo mi circuito, este es mi circuito eléctrico, esa caja negra. Y aquí adentro resulta que en algún lado del circuito hay un voltaje que le voy a llamar Vx, un voltaje. Le voy a llamar a ese voltaje Vx. Puede ser en cualquier elemento del circuito, puede ser en una resistencia, en algún elemento del circuito. Resulta que ese voltaje Vx es el que hace que esta fuente, que es una fuente de voltaje, la voy a asumir como que es de voltaje, ¿ya? Cambie, ¿ok? Entonces, la fuente de voltaje, el valor que ella da, depende de una constante, llamémosle a esa constante K, multiplicado por el voltaje que hay en el circuito eléctrico al cual yo he conectado la fuente dependiente de voltaje, ¿ok? Bien, entonces, esta fuente de aquí es una fuente dependiente por el símbolo que tiene, es de voltaje por la polaridad que presenta, que es más y menos, es de voltaje, ¿ya? Y aparte de ser dependiente y de voltaje, se suele decir a veces otra vez dependiente del voltaje, ¿no? Pero yo a mí más me gusta decir controlada por el voltaje. O sea, es una fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. ¿Cuál es el voltaje de control de esta fuente? Es el voltaje Vx, ¿ya? Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos que Vx es igual a 2 voltios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a valer el voltaje en esta fuente? En esta fuente el voltaje lo que va a valer es K veces los 2 voltios, K por 2, ¿ya? Donde K es una constante que depende de cómo ustedes hayan diseñado la fuente, ¿no? O sea, yo hubiera podido sacar este valor K, por ejemplo, al momento de diseñar la fuente de voltaje, le hubiera podido diseñar de tal manera que K me quede igual a 5, por ejemplo. Entonces, el voltaje final va a ser 5 por 2, va a ser, esta fuente va a proporcionar 10 voltios al circuito eléctrico, siempre y cuando el Vx, que es un voltaje del circuito, se mantenga en los 2 voltios, ¿no? Si el Vx cambia, digamos que se va a 3 voltios, ¿ya? Se cambia a 3 voltios. ¿Qué sucede acá? Recuerden que el K valía 5, ¿no? Entonces sería 5 ya no por 2, sino 5 por 3. Es decir, que la fuente ya no va a proporcionar 10 voltios, sino que va a proporcionar 15 voltios al circuito eléctrico, ¿no? Por eso se dice que esta fuente es una fuente dependiente, porque depende de las condiciones del circuito. Y aparte de eso, es controlada por el voltaje, en este caso, de un elemento del circuito al cual estamos llamando ese voltaje Px, ¿no? O sea, es Kbx, ¿ok? Es una fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. Las fuentes dependientes no solo pueden ser de voltaje, como la que yo he visto aquí, también pueden ser de corriente, ¿no? Y eso es lo que aquí nos muestra. Mira, aquí tenemos una fuente dependiente de corriente y es controlada por corriente. Aquí dice K y X. Fíjense cómo la variable que controla la corriente de esta fuente de corriente es la corriente IX, donde la corriente X vendría a ser la corriente en alguna parte del circuito al cual se ha conectado esta fuente de aquí, ¿ya? Acá nosotros tenemos una fuente de corriente, lo sé por la flecha, dependiente, es dependiente, lo sé por el símbolo que tiene un rombo, y es controlada ¿por qué? Por un voltaje Vx. O sea, la corriente que entrega esta fuente dependiente depende de el voltaje Vx presente en el circuito al cual se ha conectado la fuente, ¿ya? G es una constante, recuerden, ¿no? Que puede tomar cualquier valor, ¿ok? Acá tenemos una fuente de voltaje, lo sé por las polaridades que hay, más y menos, lo sé por esas polaridades, y esta fuente dependiente de voltaje es controlada por voltaje, por un voltaje Vx que está presente en el circuito al cual yo haya conectado la fuente dependiente, ¿ya? Y acá una fuente de voltaje, también dependiente, lo sé por el símbolo de rombo, controlada por corriente, ¿no? Una corriente IX que está presente en el circuito al cual yo haya conectado esta fuente de aquí,
¿ok? De voltaje dependiente. Bien, eso sería, ¿no? Con respecto a las fuentes dependientes, ¿ya? Continuemos. Entonces, nosotros aquí tenemos fuente de voltaje y fuente de corriente, ¿no? Los símbolos que aquí están en esta diapositiva son de fuentes independientes, tanto de voltaje como de corriente. Como les he dicho, nos damos cuenta de que es voltaje porque se muestra en el símbolo la polaridad más y menos. Y nos damos cuenta que es de corriente porque se muestra en el símbolo la flecha que indica la dirección de la corriente. ¿Ya? Bien, aquí en este gráfico estamos hablando de lo que es una fuente ideal de voltaje y una fuente ideal de corriente. ¿Ok? ¿Cómo es el comportamiento de estas fuentes eh, en lo que respecta a lo que son las variables de voltaje y de corriente, ¿no? Que ellas entregan? Entonces, veamos qué sucede, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos una fuente ideal de voltaje, ya que está siendo conectada a una resistencia eléctrica. ¿Ok? Aquí está mi fuente ideal de voltaje. ¿Cómo es el comportamiento de la fuente ideal? Ella entrega un voltaje, ¿ya? Va a entregar un voltaje y siempre va a ser ese mismo voltaje, independientemente de cuánta corriente se le demande a la fuente, cuánta corriente tenga que entregar la fuente. Por ejemplo, aquí abajo dicen que esta fuente de aquí está entregando 1 voltio y que la corriente que se le está pidiendo, ¿ya? O sea, a través de la carga la toman como un valor bien pequeñito en cierto momento, ya, no, perdón, un valor más grande sería en este caso. Empezamos con un ohmio, RL es un ohmio, entonces la corriente se me hace 1 amperio, ¿no? Por la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si yo tengo 1 voltio y tengo un ohmio, ya 1 voltio dividido para un ohmio me da 1 amperio. Por eso es que yo tengo aquí 1 amperio. Empiezo con 1 amperio cuando tengo una resistencia de un ohmio. Y de ahí que me dice que empiece a cambiar la resistencia. Llévela a un valor bien pequeñito de un microohmio, 1 por 10 a la -6 ohmios. ¿Qué va a suceder con la corriente? La corriente se va a disparar, ¿no? Dice que se hace 1 megaohmio. La corriente pasa a ser, en ese caso, 1 por 10 a la 6 amperios, ¿no? O un megaamperio, perdón. 1 por 10 a la 6 amperios. Entonces la corriente creció muchísimo. Pero fíjense lo que está pasando con el voltaje. El voltaje se mantiene igual, no cambia, no cambia, no se hace ni más grande ni más pequeño a medida que yo cambio la corriente. O sea, se mantiene idéntico el voltaje. Eso es el típico comportamiento de una fuente ideal de voltaje. Una fuente ideal de voltaje. ¿Ok? Mantiene su voltaje estable, independientemente de las condiciones del circuito. Yo le demando más corriente y se mantiene igual el voltaje. La fuente, en cambio, ideal de corriente es una fuente que entrega una corriente, en este caso está entregando 1 amperio, ¿ya? Nosotros le conectamos una resistencia a esta fuente de corriente de un ohmio, ¿ya? Le conectamos una resistencia de un ohmio a esta fuente de corriente de 1 amperio. ¿Y cuánto sería el voltaje que yo tendría pues aquí? El voltaje pues sería, igualmente, lo puedo calcular con la ley de Ohm, ¿ya? El voltaje, el BL, vendría a ser igual a la corriente IS por RL, ¿no? El BL, si IS vale 1 amperio, sería 1 multiplicado por RL. Están asumiendo inicialmente que RL vale 1 ohmio, entonces sería 1 por 1, y eso me da 1 voltio, ¿no? Y ese es el 1 voltio que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Cuando yo tengo una resistencia RL de 1 ohmio, voy a tener 1 voltio ya en los terminales de la fuente de corriente. Los terminales de la fuente de corriente son estos dos y ahí está conectada la resistencia, ¿no? Entonces, calculando el voltaje de la resistencia, yo puedo calcular el voltaje de la fuente también, ¿ya? Entonces, yo tengo el 1 voltio aquí y ¿qué sucede? Que yo empiezo a aumentar, en cambio, en este caso, la resistencia la llevo a un valor bien grande, 1 millón de ohmios, ¿ya? 1 megaohmio. Y fíjense que la fuente, a pesar de que la resistencia crece, la fuente mantiene
la entrega de 1 amperio siempre. La resistencia cambia bastantísimo, crece un montón, ¿ya? Pero la fuente sigue entregando el 1 amperio. Si sigue entregando el 1 amperio y yo hice crecer la resistencia, la ley de Ohm me va a decir a mí que yo ya no voy a tener 1 voltio como antes. Cuando yo tenía 1 ohmio, tenía 1 voltio. Ahora que tengo 1 megaohmio, la ley de Ohm me dice que yo voy a tener aquí, entre estos terminales de aquí, un voltaje de 1 millón de voltios, ¿no? O 1 megavoltio, ¿ya? Fíjense cómo aumentó bastantísimo el voltaje, ¿no? Entonces, en conclusión, en una fuente ideal, ¿ya? Las características de salida, o sea, lo que sale, lo que entrega la fuente, se mantiene independientemente de las condiciones de la carga. En el caso de la fuente de voltaje, yo cambié el valor de la carga, por ejemplo, lo hice muy pequeño para aumentar mucho la corriente, ¿ya? Y me doy cuenta que la fuente de voltaje sigue entregando el mismo voltaje independientemente de haber hecho esos cambios. Mientras que en la fuente de corriente yo llegué y aumenté bastante la carga, la resistencia, la aumenté mucho, y me doy cuenta que la fuente de corriente igual sigue entregando la misma corriente para la cual ella fue diseñada, ¿no? En este caso se está asumiendo 1 amperio, ¿ya? Y como mantiene ese 1 amperio, se ve que el voltaje en la resistencia pues va a crecer muchísimo, ¿no? Porque es 1 amperio multiplicado por una resistencia de 1 megaohmio, eso me da 1 megavoltio, ¿ok? Bien, entonces las fuentes ideales son las que no, a la larga, son fuentes que no, en las cuales no se está considerando aspectos realistas, se podría decir, ¿ok? Se idealiza, perdón, a la fuente, ya se le está idealizando, ¿ok? Se le está idealizando. ¿Y por qué les digo esto? Porque las fuentes, ya, ya en la vida real, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que son las fuentes reales, ¿ya? Ahorita estamos viendo las fuentes ideales, ¿ya? Pero en una fuente real, por ejemplo, no sé, puede ser una fuente de voltaje, se me ocurre una batería, la batería de sus celulares, por ejemplo, que es tal vez el ejemplo más obvio. Ustedes tienen el celular, lo están usando y lo típico que se siente es que se calienta el teléfono, ¿no? La batería se está calentando, sobre todo en el celular. Por eso es que ustedes sienten que se está calentando, ¿ya? Entonces, la batería está hecha de un material, ¿ya? Y recuerden que todo material en el universo tiene resistencia eléctrica. Entonces, si yo llego y dibujo a mi fuente de voltaje simplemente con el símbolo de la fuente, me estaría faltando información. No estoy considerando un elemento importante aquí, que es la resistencia eléctrica. Yo debería conectar aquí, representar un simbolito como que de una resistencia. A esa resistencia le llaman la resistencia interna de la batería, ¿ya? Y ahí esta cosa, este circuito de la batería se vuelve más realista, ¿no? Es más realista que el anterior. El anterior era ideal, no consideraba estos aspectos que suceden, ¿no? Ya en la vida real. Si la batería se está calentando, es porque ahí hay resistencia eléctrica, porque las resistencias se calientan, ¿no? Recuerden, transforman la energía eléctrica en calor, ¿ok? Entonces este es un aspecto más realista. Esto es una fuente real, ya se dice, de voltaje, en donde estamos considerando ese tema de que hay una resistencia al paso de la corriente internamente dentro de la batería. Ya, por eso ella se está calentando. ¿Ok? Entonces, esto es una fuente realista y el comportamiento de la fuente realista ya no va a ser así, ¿no? Va a ser diferente. ¿Ya? En el caso de las fuentes de corriente, ustedes encuentran que, en cambio, las fuentes de corriente tienen fuga hacia tierra. Hay corrientes que se fugan hacia tierra, ¿no? Porque el aire no es un perfecto aislante. ¿Ya? Eh, entonces puede haber cierta fuga de corriente hacia tierra, ¿ya? En las fuentes de corriente. Entonces, estas dos cosas, pues nosotros tendríamos que considerarlas, ¿no? Ya en una fuente real de voltaje o fuente real de corriente, ¿no? Y hay otros aspectos también, ¿no? Que son más complejos, pero que también existen,
Y en este curso no los vamos a estudiar, pero se los voy a mencionar rápidamente. Si hay una corriente que circula, que está saliendo por de la fuente, esa corriente va a crear un campo magnético también en los conductores eléctricos, ¿no? Internamente en el material por donde está circulando la corriente, también se crea un campo magnético. Siempre que una corriente circula por cualquier material, esa corriente crea un campo magnético alrededor del material. Ya eso se conoce como la ley de Ampère, ¿ok? Y al haber un campo magnético, el campo magnético es energía magnética y hay un elemento eléctrico, electromagnético que está relacionado con esa energía, que es el inductor, ¿ok? Entonces yo, si quisiera representar el campo magnético que también se crea al momento de hacer circular la corriente por la batería, yo debería colocar un inductor, una L de inductancia, ¿ya? Un inductor, ¿ya? Eso. La batería también, pues, nosotros la vamos a tener ya en la vida real, la vamos a tener ubicada eh, a cierta distancia o en un piso, digamos, la tengo colocada en un piso o sobre una mesa, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que yo, digamos que esta línea de aquí representa el piso, ¿ya? El piso, lo que le conocemos también como la Tierra física, el planeta Tierra, ¿ya? Y acá está mi batería con una línea, le voy a colocar una línea morada. Aquí está mi batería colocada sobre una mesa, ¿ya? Entonces, hay una cierta separación entre la tierra y la mesa en donde está colocada la batería y en esa separación hay un aislante que es el aire, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros? Esto de aquí en donde tengo cargas eléctricas en movimiento por acá y acá abajo un estado neutro de cargas, esto se podría manifestar o se podría ver como si se tratase de un condensador eléctrico, ¿ya? Aquí hay una separación, un material dieléctrico. Entonces esto se representa como un condensador eléctrico, ¿ya? Y eso nosotros en el modelo ideal de la fuente tampoco lo estábamos considerando. Aquí debería yo, si quisiera representar cuestiones realistas, yo aquí debería colocar también un condensador eléctrico, ¿no? Un condensador que la variable es la variable C de capacitancia, ¿ya? Y estas cosas yo no las estoy considerando. Para nada, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una fuente ideal de voltaje, ¿ya? Eh, ya, normalmente cuando se estudia, a lo menos en los primeros niveles de estudio, se trabaja con fuentes ideales, ¿ya? Eh, se trata de un proceso de aprendizaje, ¿ya? Los errores que se cometen también en los cálculos no son grandes, ¿ok? Entonces, trabajamos con aspectos ideales, ¿no? En nuestros cálculos, ¿ya? Bien, ahora acá en esta diapositiva ya tenemos una fuente real de voltaje y una fuente real de corriente, ¿no? Y aquí están considerando únicamente la resistencia interna de la batería, no están considerando la inductancia ni la capacitancia, solo la resistencia interna de la batería. Ya, en este caso es una batería, no es una fuente de voltaje, en el gráfico aquí a la izquierda y en el gráfico a la derecha es una fuente real de corriente, ¿no? Entonces, fíjense cómo consideran las resistencias internas, tanto de la fuente real de voltaje como de la fuente real de corriente. Y cómo los gráficos ahora cambian, ¿no? Resulta que en la fuente real de voltaje hay un punto, o sea, si yo hago crecer y crecer la corriente, ¿ya? Va a haber un punto en el que el voltaje ya no, el voltaje entregado por la fuente empieza a caer, ¿no? El voltaje entregado en la fuente, el voltaje entregado aquí, en estos puntos, ¿ok? Empieza a caer, ¿ya? Eh, bien, ese es el comportamiento que se tiene en una fuente real de voltaje. En una fuente real de corriente, en cambio, lo que vamos a tener nosotros es que la corriente también empieza a caer a partir de cierto valor de voltaje en los terminales de la fuente, de aquí a acá, ¿ya? O sea, la fuente de corriente no sigue entregando la misma corriente, sino que más bien empieza a reducirse esa corriente, ¿no? Empieza a reducirse, ¿ya? En la fuente de corriente, ¿qué es lo que está sucediendo?
En la fuente de corriente, si yo tengo que la resistencia de aquí ya es superior a la resistencia de acá, mientras yo tenga eso de ahí, la corriente la mayor cantidad de corriente se va a venir por acá, ¿no? Aquí tengo dos resistencias conectadas en paralelo. Recuerden que la corriente busca siempre el camino más sencillo para circular. Entonces, la pérdida de corriente va a ser mínima en comparación con la corriente que se necesita acá. ¿Ya? Sin embargo, si esta resistencia empieza a crecer demasiado, se hace bastante superior, ¿ya? Bastante superior a la de acá, entonces resulta que la fuente de corriente ya no va a enviar mucha corriente por acá, sino que toda la corriente se empieza a venir por acá, ¿ok? Por este camino. Y eso es lo que se representa acá. O sea, la corriente en la carga, la IL, empieza a caer, ¿no? Porque hay demasiada resistencia en este lado de acá, ¿ya? ¿Qué sucede en cambio con la fuente de voltaje? ¿Ya? Mientras ustedes tengan esta condición de acá, la que la RL es mucho mayor a la resistencia interna de la batería, nosotros vamos a estar con una buena caída de voltaje, ¿no? Gran parte de la caída de voltaje va a ser en la RL, ¿ok? La mayor cantidad del voltaje se queda en RL. Pero si RL se hace muy pequeño, incluso tan pequeño que puede llegar a asemejarse al valor que tiene RSB, que por lo general es un valor bajo, ¿ya? Si se hace muy pequeño, entonces RSB recibe una caída de voltaje demasiado alta en comparación con la caída de voltaje que recibe RL. Y ustedes van a ver eso, ¿no? Van a ver cómo el voltaje empieza a caerse en RL, porque la gran parte de la caída de voltaje ya se da en RSB, ¿no? Una buena porción. Entonces, si nosotros queremos trabajar bien con fuentes reales de voltaje, deberíamos conectarles cargas que presenten una resistencia bastante superior a la resistencia interna de la batería, ¿ya? De la fuente de voltaje. Mientras que si queremos trabajar bien con fuentes reales de corriente, deberíamos conectar cargas que presenten una resistencia de carga y bastante inferior, mucho más pequeña que la resistencia interna de la fuente real de corriente. Eso es muy importante considerar, ¿no? Como nos indica aquí en esta diapositiva. Bien, entonces, una batería eléctrica es una fuente de voltaje real. La batería transforma energía química en energía eléctrica de corriente continua. También, como les decía hace un momento, hay fuentes de corriente alterna, ¿no? Los generadores eléctricos son fuentes de corriente alterna. Los generadores eléctricos no proporcionan un voltaje estable, ¿no? En el tiempo, sino que lo hacen, proporcionan un voltaje que presenta una frecuencia, o sea, que está cambiando. En cierto momento es positivo y en otro momento se hace negativo, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, presenta una frecuencia, ¿no? Ya, la frecuencia normalmente de generación en Ecuador, ya, es de 60 hercios. Esa es la frecuencia que entregan los generadores eléctricos, ya, 60 hercios. ¿Qué significa 60 hercios? Que el voltaje va a estar fluctuando entre valores positivos y valores negativos 60 veces en un segundo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ya 60 veces en un segundo. ¿Ok? Eso significa una frecuencia de 60 hercios. Ya, ahora hablemos de los elementos pasivos de un circuito eléctrico. Elementos pasivos. Los elementos pasivos son aquellos elementos que son capaces de absorber o almacenar energía eléctrica. Ya, ellos no son capaces de proporcionar energía eléctrica por naturaleza, ¿ok? Hay elementos pasivos como por ejemplo el condensador y el inductor que ustedes los pueden cargar, ya les dan algo de energía en cierto momento y de ahí esa energía puede utilizarse posteriormente, ¿no? Descargando el elemento que lo habían cargado previamente, ¿ya? Pero no es que el condensador y el inductor tienen la capacidad de proporcionar energía por sus propios medios, ¿no? Sino que ellos más bien recibieron la energía de alguna fuente de voltaje o fuente de corriente, se cargaron y luego esa energía se puede proporcionar en el circuito, ¿no? Descargando el elemento. Bien, aquí nosotros vemos el condensador, ¿ya? El condensador, básicamente
esto es el símbolo, un condensador. Un condensador tiene dos placas, ya, metálicas, ¿ok? En donde se reciben cargas eléctricas, ya, se reciben cargas eléctricas y algo así, ¿no? En un lado van a tener cargas positivas y en el otro lado van a tener cargas negativas. Esto crea esta disposición de cargas, ¿ya? Va a generar un campo eléctrico entre ellas, ¿ok? Aquí va a haber un campo eléctrico, tenemos un campo eléctrico aquí, ¿ya? Y en ese campo eléctrico hay energía eléctrica, ¿ya? O sea, cuando nosotros creamos este elemento en donde ponemos unas placas metálicas separadas por un material que, por cierto, aquí en este espacio de aquí, entre las dos placas hay un material aislante, dieléctrico se llama, ¿ya? Entonces, la corriente realmente no puede circular por aquí, ¿ya? Porque se encuentran los electrones con un muro de concreto, ¿no? Algo que no permite el paso de ellos. Pero al haber cargas separadas, se crea aquí un campo eléctrico, ¿no? Estas son las condiciones necesarias para crear un campo eléctrico. Y el campo eléctrico posee energía eléctrica, ¿ya? Y esa es la forma en la que se carga entonces. O sea, si yo le meto corriente al condensador, ¿no? Estoy continuamente metiéndole corriente, yo hago el campo eléctrico cada vez más y más fuerte. Ese campo eléctrico es energía eléctrica que luego puede ser empleada, ¿no? O sea, es una forma como de almacenar energía eléctrica a través del campo eléctrico, ¿ya? Entonces yo tengo aquí, como es luce, ¿no? Este es un condensador dieléctrico. Hay muchos tipos de condensadores. Este es uno de ellos, ¿ya? Aquí nosotros vemos el condensador dieléctrico, ¿no? Una variable que está relacionada con el condensador es la capacitancia. La capacitancia es igual a la carga eléctrica que almacena el condensador dividido para el voltaje del condensador, ¿ya? Es una variable que está relacionada con la energía eléctrica. Mayor capacitancia tenga un condensador, mayor capacidad de almacenar energía él tiene, ¿ok? Ya, los inductores pues son elementos también pasivos, ya ellos no pueden proporcionar energía, ellos sí pueden almacenar energía, como los condensadores, ¿ya? ¿Cómo almacenan energía los inductores? Lo hacen en forma de campo magnético. Si yo le meto una corriente a un inductor, yo voy a ver que asoma una especie como de campo magnético alrededor de él, ¿ya? Yo aquí lo estoy dibujando en dos dimensiones. Realmente tiene la forma como de un toroide, ¿no? Como una manzana, ¿ya? En donde el núcleo de la manzana es en donde está el inductor como tal, ¿ok? Entonces, esto de aquí es un campo magnético al cual le solemos llamar B, ¿no? Estas de aquí son líneas de fuerza magnética. Esas líneas, pues, poseen eh, energía, ¿ya? Energía electromagnética sería en este caso, ¿ok? Puede ser empleada esa energía en alguna parte del circuito, alguna aplicación, ¿ya? Entonces, el inductor, eso es lo que hace, ¿no? Almacena su energía como un campo magnético, ¿ya? Tenemos muchos tipos de inductores. Aquí vemos algunos de ellos. Eh, Hay inductores que no tienen núcleo. Por ejemplo, aquí nosotros vemos un núcleo, ¿ya? ¿Para qué sirve el núcleo? Esta partecita negra de aquí es una partecita que permite concentrar el campo magnético, ¿ya? Si yo le retiro esta parte negra de aquí, esta dona, que tiene la forma de una dona de color negro, si yo se la retiro aquí al inductor, el campo magnético va a tomar una forma natural como de una manzana, un toroide, ¿ya? Pero como aquí le he colocado este núcleo magnético, le llaman, esta dona, entonces el campo magnético ya no toma esa forma como de manzana, sino que toma la forma como de la dona, ¿no? Todo el campo magnético se concentra en este material, ya porque este es un material que tiene mayor permeabilidad que la del aire. La permeabilidad es algo así como la resistencia eléctrica en el caso de los electrones. Recuerden que los electrones fluyen por donde hay menos resistencia eléctrica. Entonces el campo magnético también, él va a querer concentrarse en donde hay más permeabilidad, ¿ya?
El aire tiene menos permeabilidad que este material ferromagnético de aquí. Entonces, todo el campo magnético va a querer concentrarse aquí, ¿ya? En este material ferromagnético que tiene buena permeabilidad. Y asimismo con estos de acá, ¿no? Son diferentes tipos de inductores. Bien, las resistencias eléctricas también son este, elementos pasivos, ¿ya? Pero las resistencias eléctricas no pueden almacenar energía. Ellas solo la absorben, ¿no? Y la transforman en otra clase de energía que es el calor. Entonces, la corriente eléctrica fluye a través de la resistencia y la resistencia lo que hace es transformar esa energía eléctrica en calor. Ya se manifiesta como calor. ¿Ok? Aquí ustedes ven un tipo de resistencia eléctrica que es bastante utilizada, sobre todo cuando se está aprendiendo, ¿no? En los laboratorios, ¿ya? Que tiene un código de colores, ¿no? Aquí realmente estos colorcitos me están diciendo es cuánto vale, cuánta resistencia tiene cada una de estas resistencias o resistores también, ¿no? Se les suele llamar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, aquí yo tengo, fíjense, son resistencias de 4 bandas, ¿ya? Son resistencias de 4 bandas. Aquí hay una banda, otra banda y otra banda, por ejemplo, en esta de aquí, ¿ya? Cada una de estas banditas representa un dígito, un número. Y de esa manera yo puedo sacar el valor, ¿no? Correspondiente. Por ejemplo, en esta resistencia que está aquí, ¿ya? Esta que está aquí, yo les puedo decir cuánto vale esta resistencia, qué valor de resistencia tiene este resistor. Entonces, veo que la primera banda, esta es la banda uno, la banda 2, la banda 3 y la banda 4, ¿ya? Entonces, la primera banda dice que es de color café. El café se lo representa con un dígito, ¿no? Que es el número uno, ¿ya? La segunda banda, la banda número 2, de la banda número uno, la banda número 2 es el color verde, el color verde, ¿no? El color verde representa el dígito 5. A ver, Caro, Anama, ver, sí, 5, ¿ya? La tercera banda dice que tiene un color rojo. La tercera banda es la cantidad de cifras, de ceros, ¿no? Que tiene el valor. Entonces, si es rojo, el rojo representa 2 ceros, ¿no? 2 ceros. Y la última banda se conoce como la banda de la tolerancia, ¿no? La tolerancia aquí, esa banda no es, ya sé como que se ha borrado un poquito, pero parece ser el color plateado, ¿no? Parece ser el color plateado. Entonces, el plateado. El plateado representa una tolerancia del 10%. Entonces, ¿qué significa esto? Yo uno estos números de aquí, estos números de aquí los voy a unir, me queda uno, 5 y 2 ceros. Es decir, que yo tengo ¿cuántos ohmios? 1500 ohmios o 1.5K, ¿no? Lo que se conoce como 1.5K. 1500 ohmios, ¿ya? Y la tolerancia del 10% me está diciendo de que este elemento resistivo, esta resistencia, realmente cuando yo ya me la compre en una electrónica y la mida, le mida el valor de resistencia, el valor de resistencia me puede dar 1500 ohmios, 10% por encima, o sea, ¿cuánto sería 10% de 1500 de 150, ¿no? Me puede dar 1650 ohmios o me puede dar 1500 menos 150 sería 1350, 1350 ohmios. Eso representa el 10% de tolerancia, ¿ya? O sea, si la resistencia que yo me compro en la electrónica de 1.5K, de 1500 ohmios, al momento de medirla con mi ómetro, me está dando dentro de este rango, ¿ya? Quiere decir de que está buena esa resistencia porque cumple la tolerancia, ¿ya? Estamos dentro del valor establecido de acuerdo a la tolerancia que ahí indica que es el color plateado, ¿ya? Que es una tolerancia del 10%, ¿ok?
Bien, eso es con respecto a las bandas de colores, ¿no? Entonces, cada uno de estos colores representa un dígito, ¿ya? Y también la posición es importante. Aquí nosotros vemos en la tablita, pues, cómo es el asunto. Fíjense cómo el negro, cuando está colocado en la primera banda, no significa nada, no tiene ningún valor, se lo pasa desapercibido. Cuando está en la segunda banda, el negro significa cero. Y cuando está en la tercera banda, ya significa, esto es el multiplicador, ¿no? Que es por uno, ¿ok? Sería 0 por uno me da cero. O sea, quiere decir que no hay resistencia, ¿ya? Eh, perdón, a ver, que estoy mal. 0 ohmios significaría eso, ¿no? Ahora, aquí, cuidado, en la tolerancia ya, eso es. La cuarta banda, recuerden que era la tolerancia. Si le colocan negro a la cuarta banda, significa de que no hay tolerancia. No está definida la tolerancia. Bien, si en la segunda banda yo le coloco el color, perdón, en la primera banda yo le coloco el color café, lo que estoy diciendo es que tengo uno. Luego, si en la segunda banda le coloco así mismo el color café, tengo otra vez uno. Y en la tercera banda le coloco otra vez el color café, el multiplicador va a ser 10. ¿Ya? Y así mismo con todos los elementos, ¿no? Nosotros hicimos aquí el ejemplo, por ejemplo, de la resistencia de café, verde y rojo. Entonces, por eso, fíjense, es la misma acá. Café, ¿cuánto vale café? Uno. Verde, ¿dónde está verde? Verde está en la segunda banda. Entonces hay que ver la segunda columna. Entonces, verde en la segunda columna es 5. Y el rojo está en la tercera posición, es la tercera banda. Hay que ver lo que se conoce como el multiplicador o la cantidad de ceros. El rojo es 10 a la 2. 10 a la 2 es dos ceros, ¿ya? Es como que ustedes coloquen 1, 5, ¿sí o no? Multiplicado por 10 a la 2 y es 100. A la larga lo que quedan son dos ceros más, ¿no? O sea, voy a dibujarles aquí para que me entiendan. 1, que es esta de aquí. 5, que es el otro color. Y dice que el multiplicador es por 10 a la 2. Esto es igual a 15 por 100. Y esto por 100. Y esto es igual a 1500. Ya, pero aprenderse así esto es un poquito medio confuso, ¿no? Yo prefiero decirles a ustedes que en lugar de decir que multiplican por 100 o por 10 a la 2, simplemente asuman como que tienen dos ceros aquí. Acá es por 10 a la 3. Entonces asumimos como que tenemos tres ceros. Acá 10 a la 4, cuatro ceros. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, el último dígito, la tercera banda me está diciendo la cantidad de ceros que hay que colocarle a los dos números previos. Por ejemplo, acá era 1, 5 y como era 10 a la 2, entonces yo coloco dos ceros. Ahí está, 1500 ohmios, ¿no? Si hubiera sido, por ejemplo, en lugar de color rojo, aquí hubiera sido el color naranja, digamos que yo aquí hubiera tenido el color naranja en la tercera banda yo hubiera tenido el color naranja, entonces yo tenía que irme aquí a la tercera banda, dice que son tres ceros cuando es color naranja, por lo tanto no hubiera puesto 15 y dos ceros, sino que hubiera puesto 15 y tres ceros. O sea, hubiera sido 15.000, ¿no? ¿Ya? Ohmios. ¿Ok? Bien, y así es como se lee, ¿no? Y esto hay que aprenderse, esta tablita es importante, deben aprendérsela, ¿ya? Pueden haber resistencias también de 5 bandas, ¿ok? Aquí nosotros vemos un ejemplo de una resistencia con 5 bandas, ¿ya? Fíjense, los valores los códigos son los mismos. Rojo era 2, ¿no? Era 2 cuando está en la primera banda. La segunda banda, el amarillo es 4. Fíjense cómo es 4 en la segunda banda, 4. La tercera banda se la trata como si fuese la segunda banda cuando ustedes tienen 5 bandas. Entonces, la tercera banda, me quedo aquí mismo en esta columna,
dice que es el color morado. Entonces, el morado es 7. Entonces, hasta ahorita voy 2, 4, 7. Y de ahí ya viene el multiplicador, ¿no? O la cantidad de ceros. Entonces, yo aquí tengo el naranja, el color naranja. Vengo acá. ¿Cuántos ceros es el color naranja? El color naranja es 3 ceros. Entonces sería 2, 4, 7, 3 ceros. ¿Ya? 2, 4, 7 y 3 ceros. Entonces sería 2, 4, 7 y 3 ceros. 1, 2, 3 ohmios. ¿Ya? La tolerancia, la última banda, siempre en este caso es café. Cuando ustedes tengan café, el café representa una tolerancia del más menos 1%. ¿Ya? Entonces, este sería 247.000 ohmios con una tolerancia del más menos 1%, ¿no? ¿Ya? O 247 kiloohmios, ¿no? Porque 247.000 es 247 por 10 a la 3, 10 a la 3 ohmios. Y recuerden que el 10 a la 3 es un prefijo, ¿no? Que se puede representar por la letra K. Entonces, esto me va a quedar 247 kiloohmios. ¿Ya? Ya. Bien, nosotros tenemos resistencias también variables, ya no solo fijas, sino también variables. Aquí en esta diapositiva vemos, por ejemplo, el reóstato, ¿ya? Y vemos el potenciómetro, ¿no? Que son dos dispositivos que funcionan como resistencias variables. El reóstato es típico que se encuentra en los laboratorios, ya de electricidad o de electrónica. ¿Ok? Y el potenciómetro es un dispositivo muy utilizado, ¿ya? Entonces, siempre que vean una perillita ahí en un aparato eléctrico o electrónico, es muy probable que esa perillita sea un potenciómetro, ¿no? Sea un elemento que está cambiando la resistencia eléctrica del circuito de ese aparato electrónico, ¿ok? Una resistencia eléctrica. Bien, bien, yo creo que por el momento podemos llegar hasta aquí con esta clase. Eh, Muchas gracias.